Dentro de la Academia Traisen, la cual es la sede más prestigiosa y relevante dentro de Japón en el mundo de Uma Musume, existen dos dormitorios, el dormitorio Rito y Miho. Cada dormitorio cuenta con una división referente a los años de antigüedad a cada grupo de musumes, y aunque esto puede tener sus contradicciones o complicaciones, es importante saber que hasta la fecha, a cada musume tarde que temprano se le asigna oficialmente un dormitorio, el cual tal parece se define en base a múltiples factores, como la generación a la que pertenece, y los tipos de series en que participó, a veces incluso la descendencia. La encargada del dormitorio Rito es Fujiki Seki, mientras Hishi Amazon se encarga del dormitorio Miho. El producto que más abarca información referente a la importancia y estructura de estos dormitorios es el primer manga de Uma Musume, Starting Gate, el cual también está más centrado en exponer la composición y funcionamiento de la Academia Traisen. En el manga de Cinderella Grey, cuando se expone el pasado de Tamamo Cross, en este se deja claro que ella era hija única. No obstante, en un capítulo del manga Uma Musumeshi, esta cuando cocina para Gurikap, confiesa que se volvió buena cocinando debido a que tenía que atender a sus hermanos, y pese a que el caballo en la vida real sí contó con un medio hermano, nunca se ha aclarado si ese simple comentario hace referencia a que la Musume cuidaba de otros menores, o si en verdad tiene hermanos de sangre. Esto no sería un hecho contradictorio si no fuera por la confirmación de que Uma Musumeshi, así como Cinderella Grey, comparten universo, y ambos productos exponen acontecimientos canónicos dentro de su mundo, aunque por supuesto Uma Musumeshi pasa más como un producto de mini historias, siendo por lo tanto un material más que nada adicional. Dicta Striker es un personaje muy solicitado por los fanáticos de Cinderella Grey, ello debido a su relevancia dentro de los arcos de dicho manga. Sin embargo, pese a esto, el personaje no ha sido incluido en el juego hasta la fecha, y el motivo de ello es un tanto controversial, iniciando porque el nombre del caballo real no es Dicta Striker, sino Sire Soccer Boy, quien además es la madre de Narita Rod y Hishi Miracle, musumes que por dicha razón tienen muchas interacciones. La situación de Dicta o Soccer versa en que algunos piensan que hasta la fecha no se ha podido obtener un acuerdo satisfactorio para contar con la figura del caballo, lo cual es realmente extraño, pues no cuenta con un impedimento nacional como podría ser Will Jog o Tony Bianca, sino que es de nacionalidad japonesa, como Narita y Miracle, aunque esto también puede dar un poco de respaldo al anterior, pues aunque son caballos entrelazados, lo cierto es que los derechos y propietarios de cada musume son todos diferentes. Ampliando un poco más el tema, recordemos que Narita Taproot tardó mucho en ser incorporada al elenco, pese a ser confirmada a los inicios, resultado de supuestas diferencias creativas, contrario a Miracle, quien de un momento a otro fue anunciada e incorporada sin previo aviso. Con esto se puede deducir que no importa mucho los lazos de sangre de las musumes, ya que para la incorporación o creación de una musume, estas siempre tienen que ver con sus derechos individuales y su particular uso. Siempre es necesario que los propietarios de los derechos de cada caballo estén enteramente satisfechos con el uso de la musume para aprobar la incorporación de esta, lo cual nos llega a deducir que tal vez Dicta Striker no se ha incorporado propiamente al elenco porque simplemente no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios, y tal vez ahora que se anunció el anime de Cinderella Grey podamos ver a esta musume un poco reinventada. Por 2016 y 2017 se mostraron muchas musumes que tardarían en llegar al juego, o que simplemente no verían la luz. De las dos más importantes, toca hablar de King Kamehameha y Buenavista, y aunque como había dicho en el otro video, estas musumes no se presentaron con un nombre oficial, sino meramente su diseño y actriz de voz, esto debido a las incorporaciones de aquel momento, y los tratos con ciertas casas propietarias de algunos caballos. Por esto es que se llegó a deducir que la identidad de estas musumes, pese a no ser oficial, sería la de King Kamehameha y Buenavista, lo cual nunca hay que olvidar es pura especulación. No obstante, tendría que pasar mucho tiempo para obtener una respuesta más concreta, y tal parece que los fanáticos acertaron referente a Buenavista, musume que este año fue oficialmente desvelada, y pese a ser un diseño distinto hoy en día al de aquel entonces, se puede encontrar muchas similitudes básicas, pareciendo que simplemente se retocaron algunas características como la paleta de colores y detalles de diseño, sobre todo en la vestimenta, sin agregar otras seiyuu. Esto mismo dio a pie a que muchas personas crean que en efecto la otra musume es King Kamehameha, y como de momento no ha aparecido ningún personaje idéntico ni en tez ni en vestimenta, algunos hacen alusión a que esta será incorporada en un futuro. Además, regresando con Buenavista, esta tenía mucha razón de ser si retomamos el hecho de que Special Week era la musume principal durante el debut, siendo numerada como la número 1, y esta supuesta Buenavista contaba con el número 2, técnicamente el número sucesivo. No obstante, retomando el hecho de que por aquellas fechas el proyecto no fue tan bien recibido, es probable que aunque no se negaron los usos de dichos caballos al inicio, posteriormente pudo haber conflictos para su incorporación, ya que no pareciera que Uma Musume fuera algo que llegara a tener éxito, lo cual terminó con la seiyuu teniendo que dejar el papel como musume. Orfibre es una musume con la misma situación que Buenavista, pero que tuvo un caso más particular debido al misterio que causó, y aunque hoy en día ya tenemos un diseño de incorporación oficial de Orfibre, lo que ocurre es que en aquel entonces esta musume no dejó claro quién era exactamente. En primer lugar,
Las musumes prototipo fueron borradas no solo por problemas de acuerdo entre las partes, sino también porque a veces las seiyūs involucradas, por X o Y, terminaban dejando el proyecto, como es el caso de la primera voz de Tokai Teiyo, quien no fue Machiko, sino Anju Inami, persona que dejaría el proyecto por supuestos problemas de tiempo. Y hablando de musumes eliminadas, Minase Inori estaba designada a la mencionada Buenavista. Sin embargo, parece que tras la poca aceptación o esperanza de Pretty Derby y las complicaciones directivas entre dueños y C-Games, esta seiyū dejaría el proyecto, sin buscar obtener otro personaje que le interpretara. Y esto nos lleva al punto 2. ¿Qué pasaba si había problemas con los propietarios pero no con las seiyūs? En ese caso, debemos citar a Aoki Ruriko y Maeda Rena, seiyūs que tenían una musume prototipo designada, pero tal parece tendrían que borrarlas por las ya mencionadas diferencias entre las partes. No obstante, las seiyūs que a comparación de Anju Inami o Minase Inori sí que buscarían seguir en el proyecto, por lo cual pese a que tuvieran que desistir en sus musumes iniciales, a estas se les designaría unas nuevas, terminando Aoki Ruriko y Maeda Rena interpretando a Grass Wonder y a Air Group respectivamente. Esto se traduce en que años atrás mucha gente especulaba que, tal como dije antes, hubo diferencias entre las ideas creativas y usos de los caballos, inclusive con las seiyūs que no querían cambiar de musume por los problemas repentinos, agregando además que algunos fanáticos afirman que personas como Koneko Makoto, dueño de King Kamehameha, está muy en contra del proyecto, obstaculizando el uso de los caballos, resumiendo todo esto en que las musumes podrían desaparecer por diferencias creativas o el desistimiento de las seiyūs. Sin embargo, pese a que hoy en día esa información es oficial, entre foros y diferentes wikis, es raro de encontrar fuentes fehacientes, sobre todo porque tras el éxito innegable de Pretty Derby, resulta casi ofensivo haber estado en desacuerdo con todo esto en aquel entonces. Dicho esto, podemos hablar ahora sí de Orfibre. En un inicio esta musume contaba con la seiyū de Fuji Kiseki, Matsui Eriko, lo cual crea más incógnitas en su caso, ya que tomando en consideración que musumes como Grass Wonder y I-Group también tuvieron previamente una seiyū y diseño en aquel entonces, debemos recordar que estas al final del día se desplazaron y transformaron en lo que son actualmente. Técnicamente esas musumes no dejaron de existir, sino que se les fijó una nueva musume a las seiyūs, dejando esos diseños abandonados. Pero con Orfibre las cosas fueron diferentes, ya que si bien la seiyū fue reasignada a Fuji Kiseki, lo importante es que tiempo después de dicha decisión, la musume aparecería en el video anime de 2016, en el cual si bien no aparece Fuji Kiseki, la cosa es que oficialmente el cambio ya estaba hecho, y esa otra musume ya se había confirmado dentro del proyecto, lo cual hace preguntarnos por qué se utilizaría nuevamente si esta ya no tenía una seiyū, y tampoco un nombre asignado. La especulación más acertada podría ser la siguiente. Cabe la posibilidad de que tal vez al inicio no se negó el uso del caballo Orfibre, pero tras un tiempo ello sí que ocurriría oficialmente, esto por parte de los dueños y propietarios, explicando así por qué la voz seguía vigente, ya que al ser Matsui Eriko aún parte del proyecto, esta terminaría siendo resignada como una nueva musume, la dicha Fuji Kiseki, quien recién tenía un diseño pero no intérprete. Posiblemente aún tenían alguna idea para utilizar a Orfibre, la beta, pero al final ello ya no les fue posible, por información extraoficial tal parece. Esto podría tener más sentido si tomamos en cuenta que en cuestión de paleta de colores, ambos diseños de Orfibre, el actual y el viejo, son por demás semejantes, sumando esto que ninguna musume se parecía ni de cerca a la mencionada Orfibre, solo Dicta Striker, pero eso también es un poco difuso. Además debemos destacar que los propietarios de Orfibre se vieron muy inmiscuidos en exponer a Orfibre como una musume imponente y superior. Estadísticamente, las musumes sin una anticipación prolongada han alcanzado grandes picos de popularidad tras su debut, y ojo, aquí cabe destacar poca anticipación tras su anuncio oficial. Las pruebas más recientes son Hishi Miracle, Custom Like, Transcendent, Dream Journey y Copa no Riki, entre otras. Las musumes mencionadas fueron personajes jugables en menos de un mes, tras haberse agregado a las páginas oficiales del proyecto. En su mayoría fue cuestión de días para que se pudieran encontrar introducidas, y fueron estadísticamente la tendencia entre los fanáticos. Técnicamente estas musumes son aquellas que nadie sabía que existían, pero ahora sabías necesitabas. Todas las musumes, a excepción de Symbol y Rudolph, Marusensky y JCB, cuentan con una compañera de cuarto, la cual se les asigna en base a un vínculo, lazo, factor o curiosidad que les una con su caballo de carreras real. Ejemplo de esto son los siguientes. Mejiro McQueen está con Icunus Dictus, dado a que estos fueron pareja. Curren y Admire Vega tienen la semejanza de ser caballos que perdieron a un hermano. Sally Suzuka es compañera de Special Week, ya que ambas descienden del mismo padre, Sundai Silence, además de haber sido caballos cabalgados por el mismo jockey, Yutaka Take. Narita Toprod comparte habitación con Pocket Jungle debido a la similitud de su carrera deportiva. Urara y King Hoilo comparten el récord de más derrotas que victorias, y Marvelous Sunday y Nice Nature son hermanas. Este tipo de datos son los que unen y definen la compañera de las musumes, y lastimosamente también puede crear complicaciones para saber a qué dormitorio debe ir una u otra. Si notas detalladamente la tono de Oguricap, podrás notar que este contiene una gran similitud con Shimakase de Kankole o Kantai Collection,
lo cual no se sabe si es una mera coincidencia o si es una referencia, ya que fuera de ello los personajes no tienen ningún parecido notorio, ni en personalidad ni en historia. A esto debemos agregar que el atuendo de Oguri Cap es de los pocos que no sufrió un rediseño a lo largo de su vida e incorporación. La idea original de Uma Musume es un poco difusa, no hay mucho respecto a los primeros bocetos o ideas creativas sobre la dirección que tenían en un inicio el proyecto. Sin embargo, se sabe que tiempo después de dársele luz verde, se planeó convertirlo a un entretenimiento semejante a su IP más reconocida, Granblue Blue Fantasy, optando así por un juego de gachapones y personajes variados, y poco después de algunas ideas sobre cómo introducir a los caballos, se terminaría optando por realizar un juego similar a Cancole o Azur Lane, ello presumiblemente porque era la moda, y sin duda de lo más redituable desde ya hace más de una década. Por esto es que se cree que las primeras ideas consistían en tener una interfaz y jugabilidad semejante a dichas entregas, lo cual tiene más sustento si vemos detalladamente la información mostrada en los primeros trailers de la versión beta del juego, donde en efecto parecía estar más orientado a lo que estaba de moda en cuestión de juegos móviles. Esto mismo lleva al rumor de que en las etapas más tempranas se optó porque todas las Musumes llevaran un atuendo que les identificara como una marca propia, haciendo alusión a lo que hizo Azur Lane y Cancole al poner uniformes militares o de marines en sus personajes. Por esta razón es que los atuendos de Special Week, Tokai Teiyo y Silent Suzuka se pueden apreciar como uniformes a juego, que solo se diferencian en detalles derivados del color de sus ojos, haciendo así juego con el color blanco. Esto inclusive se puede notar con personajes como Oguri Cap, Miko Pegasus, Daigo Scarlet, Shishi Miracle y Gold Ship, personajes que se pueden notar van a juego en más de un sentido. Esto da pie a una teoría consistente que todas las Musumes portarían un uniforme que solo se diferenciaría con detalles sutiles en las prendas y en los colores característicos de sus ojos. Sin embargo, pareciera que al poco tiempo esto terminaría cambiando, ya que las Musume rápidamente presentarían rediseños más individuales, y muchas al paso del tiempo cambiarían enteramente su vestimenta. Ligado a lo anterior, se puede encontrar cómo un montón de Musumes cambiaron de aspecto desde su anuncio oficial. Los casos más importantes o llamativos para mí son los siguientes. Gold City, quien pasó de un traje de tipo estudiante a uno de motociclista entre comillas. Luego tenemos Inari One, que sufriría lo mismo, aunque al final tendría un vestido de festival. Miko Pegasus pasaría por 3 cambios, el primero de marinera, estilo Cancole, el segundo de Super Sentai, pero con aires de marina aún, y por último su traje de Kamen Rider. Luego tenemos a Tamamo Cross, quien tendría un traje similar a Oguri Cap, pero de color negro y mucho más holgado, el cual también cambiaría a uno más casual y rebelde para la entrega de Cinderella Grey. Por otra parte, hay rediseños cuyos cambios no son muy notorios a simple vista, como el caso de Rob Boy y Marvelous Sunday, quienes pareciera solo tuvieron cambios minúsculos en cuestión de color y detalles de atuendo, aunque también existe el caso de Golden Ticket, quien de hecho le nerfearon el busto al inicio, y luego en el juego se le volvieron a bufear. Es gracioso, pero primero era muy plana y luego tenía mucha pechuga. Finalmente le dejaron modestamente muy antojadora. Y para terminar, existen cambios que son históricos, porque fueron completamente reinventados, como el caso de Orfibre o Buenavista, donde solo se respetó los colores naturales de la Musume, y se reinventó totalmente el atuendo. Como es bien sabido, las conductas y peculiaridades de las Musumes provienen de una inspiración nacida del caballo de carrera real, lo cual definirá la personalidad de la Musume, su atuendo y por supuesto su comportamiento. Desde la primera temporada podemos encontrar estos detalles. Como ejemplo tenemos a Tokai Teiyo y sus pasos de baile, derivados del caminar del caballo. Lo mismo ocurriría con Duramente de hecho, y por otra parte, los colores del vestuario de todas las Musumes, así como diseños, provienen de la casta y tez del caballo, y por supuesto del atuendo del jockey. Ejemplos de esto lo podemos encontrar con Oguri Cap y Special Week, quienes también tienen una ansia insaciable de comer, debido a que ambos caballos se alimentaban demasiado. Por otro lado tenemos a Gold Ship y su inigualable comportamiento errático e impredecible. Finalmente existen diálogos únicos que hacen alusión a acontecimientos históricos en la carrera deportiva de cada Musume. Prácticamente si ganas ciertas competencias con determinadas Musumes, se desbloquearán diálogos especiales que hacen referencia a acontecimientos reales. Hay muchos usuarios que se dedican a hacer este tipo de recopilaciones y la verdad para mí es un deleite porque terminas aprendiendo más de historia y cultura del deporte. Existe un descontento muy notorio entre los fanáticos de Pretty Derby, uno que consiste en la incorporación de las nuevas Musumes, ya que algunas Musumes tardan demasiado en ser incorporadas pese a ser sumamente populares. El caso más actual del día de hoy sería el de Versina, Musume que ya va más de un año desde su demanda, y no ha sido más que implementada como un personaje de apoyo. También existe el caso de Surumaro Tsuyoshi, Musume que ya van años esperando a ser incorporada, pese a ser el centro de un evento y aparecer múltiples veces en todos los entretenimientos del proyecto, desde el manga hasta el anime y las miniseries, y yo me juego lo que quieran a que será incorporada como Musume 3 estrellas el próximo aniversario. Pero retomando a Versina, este sigue siendo el caso más sonado, pero a lo largo de la vida del proyecto, esto ha sido recurrente, siendo Narita Top Rod y Gentil Donna ejemplos claros de cómo pese a ser solicitadas, tardaron más de medio año
año en agregarse como jugables pese a su popularidad. Luego, por otro lado, existen musumes que son anunciadas pero no generan mucha expectativa por parte del público. Sin embargo, sin mucho esfuerzo, terminan siendo parte del elenco jugable. El caso más actual es Bubblegum, o Chicle técnicamente. Musume que si bien no fue odiada, pues técnicamente nadie la pidió de momento, así que no tuvo como que mucha popularidad, pasando a ser una Musume que no emocionó a todos. Y esto lamentablemente es un choque muy común entre fanáticos y una Musume, que en muchas ocasiones se incorpora una Musume que no es demandada por casi nadie. Aunque esto tiene por supuesto su justificación, el acuerdo entre Seagames y los dueños o propietarios de los caballos, donde siempre debemos recordar que esto es un negocio, y muchas veces para poder usar ciertos productos uno debe ceder a las demandas de los dueños, y por supuesto jugar bien sus cartas. Aquí técnicamente lo que pasa es que los dueños de los caballos ponen algunas demandas para aceptar ser utilizados como musumes, desde el momento en que pueden ser incorporadas, así como el atuendo o participaciones que pueden llegar a tener. Por eso es que algunos musumes no han tenido siquiera otro atuendo pese a la longevidad, mientras más contentos están con el producto más influencia y exposición presentan, como es el caso de Nice Nature, quien tiene de todo, en serio, de todo, desde eventos hasta cartas especiales, como atuendos y apariciones en colaboraciones, y por supuesto Goldship, la cara de las musumes en las redes sociales. Ello es una consecuencia de un buen trato y entendimiento entre propietarios y desarrolladores. En ese sentido, aunque no nos guste la idea de algunos, debemos entender que el itinerario de incorporación de personajes, eventos y cartas siempre será atado primeramente a la satisfacción y demandas de los propietarios, pues si ellos no dan luz verde, no se puede generar a la Musume ni su uso. De hecho, parece ser que el único caballo que tiene carta blanca en todo esto es Goldship. Cabe aclarar que a la fecha existen musumes que no han sido incorporadas, como Daring Tag, Spoiler City, Furiosa, Orfibre, Mi Hermosa Wind Variation, etc. Pero las musumes que más han tardado en incorporarse a lo largo del proyecto son las siguientes: Narita Tabrot, Mershina, luego seguimos con Tsurumaru Tsuyoshi y por supuesto Biko Pegasus, quien de momento se lleva el récord. Ojo, sé que Biko Pegasus ya está en el juego, al igual que Narita, pero como la primera es quien más ha tardado en incorporarse, debía mencionarla, ya que técnicamente nadie ha roto su récord aún. Las musumes con más restricciones de uso son sin duda las extranjeras, aquellas que aparecen en la campaña del Arco del Triunfo y quienes solo pueden ser utilizadas estrictamente para esa campaña. Esto principalmente porque Seagames Europa solo pudo llegar a ese acuerdo con los dueños del caballo Venus Park, Ringatona y Monju, lo cual también pudo lograr que el personaje Broye o Broyle fuera reemplazado por la musume original. En la primera temporada, como no se contaba con los derechos de Monju, se tuvo que crear un personaje que le interpretara, pero ello por supuesto debía mantener un estándar, teniendo siempre en mente que no se podría lucrar con este, dado que provendría de una figura deportiva de la cual no tenían los derechos, pudiendo ser acusados en su caso de plagio en cierto grado. Por esto tenemos a la olvidada Broyle, musume que ahora mismo no es más que un recuerdo, ya que al contar con los derechos de uso hasta cierto grado, Seagames optó por rehacer la historia de la primera temporada en el juego, aprovechando no solo así a la musume europea en su escenario especial, sino también incorporándola en la historia canónica dentro de su mundo, la cual por cierto modifica el canon de la primera temporada. Por su parte, Ringatona y Venus Park son meramente personajes que cumplen un rol de antagonista en dicho escenario, y tienen el papel de expandir más el mundo de las musumes, aunque legalmente no se puede lucrar con la figura de estas. Si acaso tengo entendido que pueden producir propaganda, pero nada como los peluches característicos de Play Derby, los cuales por cierto logré encontrar uno de Venus Park, pero el peluche no es oficial. Finalmente, no todas las musumes extranjeras logran llegar a un acuerdo con el proyecto, teniendo que limitar su participación a personajes nuevos, los cuales técnicamente interpretan o personifican al caballo, con un nombre de ficción en la obra. El claro ejemplo de esto está en Cinderella Grey, con todas las musumes que aparecen en la Japan Cup, y que obviamente son de nacionalidad extranjera. Todas esas musumes solo aparecen en un arco de Cinderella Grey, por lo cual más allá de aparentar ser muy caro conseguir los derechos de cada musume para plasmarlas en el manga, parece que se optó por mejor suplantarlas por otras musumes originales, ello porque a comparación de las europeas, no se tiene mucho interés por pagar del derecho de unas 20 musumes que solo aparecerán un par de capítulos, y sin mucho énfasis o apreciación. Obviamente esto puede tener sus excepciones, pero tomando en cuenta que sería muy costoso pagar por tantos derechos para tan poco uso, es probable que Seagames prefiriera ahorrarse el gasto. La verdad lo veremos el próximo año, con la adaptación del anime Cinderella Grey, donde veremos si Will Yog será Will Yog o la musume original. Tras 2020 se ha hecho una tradición celebrar el Día de los Inocentes en Uma Musume. La primera vez todo esto englobó a Seagames en general, quienes promovieron una película parodia de Hombres de Negro,
donde se mencionaba una película japonesa parodiando a los alienígenas. Esta contaba con trailers y todo tipo de propagandas. Luego, llegando a 2021, Sea Games mezclaría sus IPs en una broma donde Princess Connect y Uma Musume se fusionaban a fin de crear un juego nuevo, el cual, como pueden ver en pantalla, parodiaba a ambas y además se burlaba de Genshin Impact. Esto debido a que era la cosa más popular del momento. En esencia, ese nuevo proyecto sería el Genshin Impact o Genshin Impact, como quieran mencionarlo, pero de Sea Games. Luego, en 2022, se publicó en el Twitter oficial de Uma Musume una carta de invitación para una fiesta en la residencia Mejiro, donde se le daba una cordial invitación a todos los entrenadores para que fueran a celebrar con dicha familia. En 2023 la broma subiría de calidad con un sitio oficial de un grupo rebelde de musumes, quienes de hecho interpretarían una canción única y disponible hasta el momento. Este grupo de musumes solo se unía por una simple cuestión, todas utilizaban gorras. En este especial aparecería Mitaka de Tannhausen, Mr. CB, Ray Shower, Hogo Tarumai y Chevalgran. Y este año en 2024 pasó algo muy similar, un grupo de musumes espaciales llamadas Cosmopuela, las cuales contaban con una misión de recorrer el cosmos. Ellas contaban con una página web que daba más información respecto a su misión y el proyecto, y eran integradas por Agnes Tachyon, Biblos, Admire Vega, Bourbon y Universe. Ellas acompañadas de un robot mayordomo que les ayudaba en su travesía. Además, en esta ocasión, se sorteó una cazadora espacial basada en el arte de Cosmopuela. Este año se llevó a cabo una exposición especial de la familia Mejiro, llamada Mejiro Strikes, la cual mostraba una relación histórica, o mejor dicho, la relación histórica de dicha familia de caballos y musumes dentro del deporte. Aunque no hubo mucha mercancía que consumir referente a Pride Derby, el evento se llenó en su totalidad. Este tipo de eventos es muy común desde 2020, pues también el año pasado hubo un evento de celebración de musumes donde la musume Hogo Tarumai publicitaba su distrito, y lo mismo pasó con la provincia de Uguricap, lugar donde mucha gente fue a la exposición del caballo tras el innegable éxito de Cinderella Grey. Cabe agregar que las visitas a las tumbas de los caballos son mucho más demandadas hoy en día, pareciendo que los fanáticos prefieren ir a honrar una figura que tras saber más de su historia sienten puro respeto. En algunas tumbas de hecho se colocaron adornos oficiales de Uma Musume, con la finalidad de rendir y mostrar respeto a la figura que estaban plasmando en los diversos medios, y por cuestión de respeto no puedo poner imágenes de esto último. Actualmente la demanda por ser una musume es mucho mayor que la de un idol o actriz regular, o artista regular, lo cual quedó respaldado por las mismas seiyus, quienes interpretan sus roles en otros proyectos como Love Live o Idol Master, e inclusive todo lo referente a Bushiroad. Y por supuesto me estoy limitando al rango o mejor dicho campo laboral aplicable, porque tampoco vamos a poner unas comparaciones con artistas como Aimer o Lisa. En fin, hoy en día es más cotizado y solicitado obtener un papel de Uma Musume no solo por el ambiente laboral del proyecto, o por la popularidad innegable que tiene ahora mismo, sino porque genera un poco más de reconocimiento dentro del mundo del entretenimiento. La seiyuu, si bien es puesta por los gestores del proyecto, esta también tendrá aprobación y reconocimiento con los propietarios del caballo, lo cual le otorga popularidad y aceptación dentro del mundo de las carreras de caballo, lo que está más ligado a un entretenimiento maduro y no tan juvenil, ya que como mencioné en la historia, las musumes aparecen en bebidas alcohólicas y juegos de azar sin problemas, pudiendo plasmar o expresar su imagen en todo tipo de productos o entretenimientos. Las actividades de musumes no son tan cerradas como solo las presentaciones musicales. Lo anterior es posible gracias a la enorme cantidad de elenco que existe, el cual obviamente se divide y reparte en base a la demanda, pero que siempre ha buscado apoyarse entre el mismo, a fin de hacer lucir a todas las integrantes. Aquí todas las musumes aparecen en Paka Live, en eventos de televisión, en los eventos de carreras de caballos, en otros eventos deportivos, en entrevistas, etc. Todas aparecen en igualdad de condiciones, pero se rotan en itinerarios. Como mencioné en mi otro video, Uma Musume tiene muchas colaboraciones con todo tipo de empresas, desde cosméticas y de moda hasta de pintura y revistas de deportes, pero no hablaré a detalle de estas porque ya las mencioné en mi otro video. Lo que sí quiero agregar aquí es que poco a poco la publicidad se va volviendo más frenética y descabellada, existiendo incluso una colaboración con Godzilla vs King Kong, donde te regalaban una tarjeta digital que podrías utilizar para farmear a la Musume, pero la colaboración más exitosa a mi parecer fue la reciente de KFC, donde se dieron cajas especiales con los diseños de Pride Derby, además de una tarjeta aleatoria, edición limitada, de los personajes que colaboraron, y por último una tarjeta especial y digital que podía utilizarse en el juego y que cuenta con eventos especiales que solo los pueden ver aquellos que la tienen.
Existe un rumor sobre una escena eliminada en To The Top, la cual describe a Curren-chan en un último intento por frenar a Yabe de autodestruirse. En resumen y con spoilers, en el capítulo 3 es bien sabido que Yabe está al borde del colapso, y Curren menciona que tiene un último intento para evitar una catástrofe. Sin embargo, no se ve nada referente a esa presunta toma de acciones, apareciendo Curren hasta el final del cuarto capítulo, tomando la foto del recuerdo. El rumor dice que sí se planeó e incluso grabó el audio de dicho personaje confrontando personalmente a Yabe, hablando sobre que entendía sus sentimientos respecto a cargar con la vida y muerte de su hermana, ya que ella también lo hacía, y la razón por la cual le gustaba tomar fotos era para demostrar que disfrutaría la vida por ambas. Este rumor apareció hace un mes, cuando comenzaron las ventas de diferentes objetos de To The Top, así como de frames, bocetos y artes especiales de la misma entrega, donde un sujeto por ahí lo llegó a comentar, aunque sinceramente no encontré nada referente a la existencia de dicha escena. Tal vez si tomamos en consideración que ello sí es algo que tal vez se omitió, no me sorprendería que en su caso apareciera como material adicional en los BD. Durante 2021 comenzó la celebración anual de la Golden Week, donde Uma Musume en su primer año llegaría a regalar o tener ofertas en la campaña de bonificación, pero en 2022 iniciaría un cambio con la Golden Ship Week, semana donde recompensarían al usuario con inicios de sesión, los cuales se regalaban en total unos 5 Ten Rolls. Llegando a 2023, se celebraría la Golden Week, donde las chicas Gals tendrían sus videos especiales de moda y bromas entre Musumes, participando Mejiro Palmer, Gold City, Helios y Tosen Jordan. Lo más llamativo, además de las gemas, fueron los videos cortos donde interpretaban o imitaban a sus compañeras de cuarto y a otras Musumes, como es el caso de Palmer, quien parecía ser una perfecta imitadora de McQueen. Y en 2024 se llevó a cabo la Goshi Week, un especial de cocina donde Sakura Lauren, Hishi Amazon, Sakura Shionoo, Cesario y Katsuragi Ace subirían varios videos de cómo hacer diferentes platillos de manera rápida y sencilla. De igual forma, esta celebración venía acompañada de un video musical especial de unas marionetas, lo cual marcaría una tendencia, ya que los fanáticos no dudarían al poco tiempo hacer sus propias marionetas idénticas a las de las Musumes mostradas, las cuales por cierto no estaban a la venta, además de volver a diferentes Musumes que no estaban en dicha publicidad marionetas. Existe un problema de lógica con el diseño de las Musumes, y ello es el hecho de que pueden utilizar lentes y cubrebocas, los cuales no dejan ver dónde se adhieren o colocan, pero por sentido común ello debería ser en sus orejas, y como es bien sabido, las orejas de las Musumes son únicas en su tipo, lo cual ha generado una duda sobre si acaso las Musumes tienen oídos normales, aparte de sus orejas, o si acaso tienen una forma especial de colocarse de tipo de accesorios. Por supuesto, esto es un mero chiste, sin mucho sustento, pero a algunos no les deja dormir por la noche. Todos los objetos del mundo del Play Derby están pensados para satisfacer de forma ficticia los gustos de una Musume, porque ojo, en este mundo no existen los caballos. Las bebidas de miel y menta o la preferencia por las manzanas y las zanahorias son solo unos de los pequeños detalles que se implementaron para crear un mundo de ficción más inmersivo, ello a fin de que no se sintiera como algo poco trabajado o torpe. Las Musumes tienen objetos específicos como teléfonos largos para poder hablar normalmente. También tienen carriles de tránsito especiales para entrenar, los cuales son meramente para ese propósito. Y de igual forma tienen tiendas de ropa especiales para ellas y su calzado deportivo. Luego tenemos un factor importante, las Musumes descienden de humanos, información oficial que no sé si la confirmaron con malicia o simplemente para volver más orgánica la naturaleza de dicho mundo, porque las Musumes han existido desde la antigüedad, siendo una raza diferente a los humanos, pero que parece en algún momento se cruzaron. Con el escenario del festival deportivo, se confirmó que las Musumes no solo se desempeñan como corredoras, sino también como deportistas de diversos tipos, jugadores de básquetbol, fútbol, tenis, triatlón, etc. De igual forma, estas pueden ejercer diferentes profesiones, como coordinadoras, coreógrafas, periodistas, etc. A estas fechas ya es oficial que las Musumes no se limitan a solo correr, aunque esa sea su actividad predilecta, pero también nos hace pensar si acaso algunos otros deportistas serían Musumes en este mundo, pues recordemos, estas heredaron el alma de caballos reales. Como es bien sabido, profanar personajes específicos puede ser muy peligroso. Y digo puede porque no siempre es el caso. Y si marranos, lo sé. Sé que ustedes lo saben. Aunque muchos dicen que hacer contenido subido de tono es sinónimo de ser baneado, la realidad es que Japón es muy permisivo con ello. Quiero decir, la típica expo anime que se celebra anualmente tiene casi la mitad o más de la mitad de puestos de gente que se dedica a vender sus trabajos subidos de tono. Y muchas veces son parados de obras conocidas. Por poner un ejemplo, aunque se haga contenido subido de tono de Naruto o One Piece, o por poner algo más cercano a lo que nos ocupa, Love Live, cualquier personaje puede ser usado.
el usuario o autor difícilmente podría ser baneado o demandado por ello, llegando incluso a poder lucrar sin muchos problemas más que conseguir consumidores. No obstante, con Uma Musume pasa algo muy contrario. Aquí, como ya dije muchas veces, no solo es una monita adorable que te obliga a gastar su dinero en tu mercancía. No solo estamos hablando de una mona china, sino que más allá de ello, Uma Musume trae consigo un acuerdo legal entre los productores del proyecto y los propietarios del caballo, en el cual se basa la Musume. Técnicamente una imagen real de un animal considerado figura histórica dentro del deporte. Por lo anterior, las Musumes tienen la obligación legal de salvaguardar la imagen y figura del caballo, pues técnicamente lo promocionan y venden dentro del acuerdo legal. Se dice que los dueños demandaron arduamente que se protegiera el nombre y personificación del caballo. Por eso es que el hacer contenido subido de tono del proyecto está altamente penado, desde meras suspensiones de cuentas hasta demandas por lucrar con la imagen profana de la Musume. Dicen que esto llegó al grado que por eso no se puede ver a las Musumes en ropa interior o mostrando un poco más de piel. Es algo raro, pero bueno, hay personajes que cuestionablemente tienen poco atuendo. El tema legal es muy minucioso, y solo queda destacar que los dueños y asociaciones de este mundo no son para nada compasivos con quienes profanan a los caballos, destacando a mi parecer que realmente esto es petición de los dueños, pues por parte de Sea Games ellos no han tenido problemas con permitir el lucro o profanación de sus otras IPs, como Princess Connect, Grand Blue Fantasy o inclusive a Duel Master, la cual es técnicamente similar a esto, Uma Musume, ya que sí, en ese sentido, se permite a los fanáticos vender su material subido o no de tono. Lo curioso de Uma Musume también es que no se limita a la profanación, sino al lucro y promoción ilegal sin autorización de cualquier material del proyecto. Por poner un ejemplo, mi antiguo canal murió debido a que subí un resumen del manga de Cinderella Grey, hasta acabar la segunda Japan Cup, y eso que no puse las imágenes completas ni texto en pantalla. Puse filtros, volteé la imagen, quité el texto, etc. De hecho, mis videos de Uma Musume contienen copyright, donde si llego a lucrar con el video, este será borrado o recibiré 3 strikes. Obviamente todo dependerá en medida de cuánto material utilizas del proyecto, pues por decir algo, existen mangas hechos por fan que tienen permisos o el visto bueno para ser distribuidos sin problemas legales. Cada que existe una colaboración de Uma Musume, es muy común encontrar en el juego a las Musumes con algún artefacto de dicha colaboración. En el caso de las revistas deportivas, se puede apreciar a las Musumes leyendo estas en el apartado de historias, o llevándolas como si acabaran de comprarlas en la tienda. Lo mismo ocurrió con KFC. En este supuesto, las Musumes aparecieron comiendo diferentes alimentos del restaurante, o con sus pedidos para llevar en la mano. Las Musumes que han sido populares por sus pechugas, tanto dentro como fuera de la comunidad, han sido las siguientes: Daiwa Scarlet, Super Creek, Bourbon, Meshidoto, Agnes Fuji, Durandal y Gentil Donna. Actualmente existen personajes cuya identidad no se sabe completamente. Mejor dicho, no se sabe con certeza si son referencias a una persona en el medio o algo similar. Esto engloba por supuesto a todos los entrenadores en todas las entregas. Pero el caso más sonado han sido dos personajes femeninas desde el lanzamiento del juego, Tazuna y Yayoi. Personajes que se especulan podrían ser dos Musumes que son consideradas unas leyendas. Iniciando por Tazuna, hay muchas razones por las cuales se piensa que ella también es una Musume. La primera de ellas es el hecho de que podría esconder sus orejas con su sombrero. Luego está el hecho de que ella fue capaz de alcanzar a Takishutsu mientras se escapaba de ella. Luego en la miniserie Umayuru, cuando Gimlet hace su jugada en Mahjong, ella juega a Bourbon, Tokaiteyo y es la misma Tazuna, llamando esa jugada tercia de doble corona, haciendo obvia ilusión de que son corredoras que ganaron 2 carreras de corona. Y finalmente en el libro de arte de la primera temporada existe un arte conceptual de Tazuna mostrando sus orejas de Musume, aunque tal parece esa idea fue desechada. Por lo anterior, además del parecido en cuestión de colores y diseños, algunos fanáticos consideran que Tazuna está inspirada en Tokino Minoru, una Musume de los 50, o mejor dicho caballo de carrera de los 50, quien tiene una racha invicta de 10 victorias, 10 carreras, pero que lamentablemente murió a los 3 años de su carrera deportiva. Luego, pasando con Yayoi, esta la verdad tiene pistas igual de marcadas sobre su identidad como caballo. El nombre de esta sería Nother Taste, un caballo que era muy pequeño y de la paleta de colores semejantes a Yayoi. Sin agregar que dicho caballo tiene una peculiaridad de llevarse muy bien con los gatos, especialmente con uno que se asemeja a aquel que tiene esta en su sombrero. Y la verdad hay un montón de teorías y referencias respecto a cómo ambos, caballo y Musume, se asemejan en base a la manera en que se escriben sus nombres y cómo se pronuncian. Ahora sí que son cuestiones de kanjis y sus significados. A esto le agregamos que según parece, Yayoi es un símbolo de la nueva generación de Musumes, por ello el cambio de nombre y todas esas cuestiones que apenas sí entiendo. Pero para más información pueden consultar el Reddit que ven en pantalla, donde la verdad los usuarios sí comparten un gran amor y aprecio, así como interés por la historia de los caballos, y cómo podrían estar ejemplificados o simbolizados en Prey Derby.
La JRA, Japan Racer Association, es la máxima autoridad y representación del deporte dentro de la nación japonesa, y esta tiene exactamente las mismas funciones que la URA, Umamusume Race Association, siendo estos así sinónimos respectivos en sus mundos. De hecho, hablando de Umamusume, hubo muchas diferencias entre la URA y Traisen, Academia Central de las Musumes. Todas estas salieron a relucir en el manga de Cinderella Grey, donde constantemente se enfatizan regulaciones históricas del deporte, las cuales también llevó a cabo en su momento la JRA. Durante la emisión del primer anime, apareció una Musume llamada Sunvisor, una Musume que al fin de cuentas nunca volvería a ser vista en el proyecto, pues estaba basada en Sunflare, caballo de la cual ahora es oficial que no quisieron otorgar los derechos para su incorporación en Play Derby. En resumen, dejaron ir una buena oportunidad, y por ello el personaje no solo no fue retomado, sino que no muestra señas de poder aparecer en el futuro, ya que de hecho no se agregó la reinvención de la historia de Special Week, e incluso se piensa que su diseño fue reutilizado para Ines Fujin tras ese anime. Para saber de manera más rápida si la Musume proviene de un caballo de carreras hembra o macho, se suele diferenciar de la siguiente manera. Toda Musume que suele utilizar este tipo de prueba deportiva en pantalla son hembras o yeguas, mientras que las que utilizan este otro tipo de short provienen de sementales. Actualmente dentro de su género, Umamusume es quien más demanda y venta de productos tiene en el medio de entretenimiento del canto y baile, vendiendo más que Love Live y todos los demás proyectos de Bushiroad, los cuales técnicamente están en el mismo campo laboral, o están en el mismo ámbito, por así decirlo. Digamos que comparten el medio, así que hay que agregar que inclusive Umamusume vende más que Idolmaster, su IP técnicamente hermana que lleva mucho más tiempo en el medio, que Idolmaster Gakuen está ganando buen terreno últimamente. Tras 2021, las ventas de los materiales del proyecto, sobre todo de la segunda temporada, logró crear un efecto de rebote, donde los fanáticos se interesaron en el deporte real de la carrera de los caballos. Y esto fue recíproco, pues cuando la JRA comenzó a coadyuvar con Play Derby, los fanáticos de la JRA no tardaron en mostrar interés por las Musumes. Curiosamente, en ambos bandos, lo más vendido fueron los peluches de ambos tipos. Por un tiempo fue una tendencia poner un peluche de una Musume junto al peluche real del caballo, sobre todo con los de Oguri Cap, los cuales eran muy solicitados. Este tipo de efecto suele ocurrir cuando exitosamente se llama la atención de un medio real en el anime. Otro ejemplo de esto es Yuru Camp, anime que incentivó demasiado el acampar tanto en Japón como en algunas otras partes del mundo. Mientras Zombieland Saga fue desarrollado en la sede de Saga, Play Derby posiblemente o presumiblemente se desarrolló en Tokio, y por un tiempo estuvieron en un desarrollo gemelo. Fueron proyectos técnicamente hermanos, que se lanzaban en los mismos años y que competían técnicamente dentro de la empresa, de una manera amistosa. La cuestión es que pese a que un inicio Zombieland tuvo más éxito que Play Derby, actualmente Umamusume arrolló en la competencia amistosa, contando ahora Play Derby con mangas, animes, miniseries, un juego e inclusive una película, mientras que Zombieland Saga se quedó en una segunda temporada, y un manga que fue cancelado porque no fue del agrado de muchos, ya que no era lo que se esperaba. En su mayoría, los productos de Umamusume cuentan con el sello de calidad o término de bestseller. Ello en sí comenzó desde la miniserie Umayon, la cual logró un número de ventas increíble en su género. Luego, la segunda temporada consiguió el mismo título tanto por la crítica que alabó la temporada como el innegable récord de ventas que consiguió. Lo mismo ocurriría con el manga Cinderella Grey, obra que fue catalogada como de lo mejor de 2020, y además consiguió ser nominada a Mejor Adaptación Histórica e Historia Original, lo cual para mí suena contradictorio, pero bueno, eso decía la wiki. Posterior a ello, Umayuru conseguiría el mismo reconocimiento que Umayon, siendo de lo más visto durante su transmisión, pese a que este se transmitiría de forma gratuita en el canal Pakatube. Al llegar la tercera temporada, esta conseguiría alcanzar incluso más éxito y ventas que la segunda, consiguiendo en menos de un año todo tipo de reconocimientos por su éxito. Incluso un mes después de acabar su emisión, es decir, iniciando apenas este año 2024, saldría publicada en una revista popular como el anime más exitoso de 2023, destacando que si bien no fue el top 1 durante su emisión, esta consiguió generar mucho más ganancias y obtener más rebote en otros medios. Finalmente, la película de New Era lograría ser de lo más taquillero durante su emisión, quedando solo detrás de la película recopilatoria de Bocchi the Rock, donde incluso los fanáticos de otros países viajaron solo a Japón para ver esta película, lo cual de hecho no pasó con Bocchi the Rock, así que en ese sentido creo que tuvo un poquito más de impacto. Y bueno, esto también se repetiría cuando la película se lanzara en China. Puede que muchos no entiendan esto del todo, pero a nivel mundial, varios países brindan apoyos y subsidios económicos en base a proyectos que fomenten la cultura o cumplan algún tipo de característica. Por poner un ejemplo, en Holanda se cuenta con programas de apoyo para aquellos que quieren desarrollar videojuegos. Esto debido a que en Holanda
el medio supera con creces a otros como el cine, justificando así por qué la producción de videojuegos a nivel nacional es redituable. En países como México se cuenta con apoyos económicos para proyectos nacionales que pretendan fomentar la creatividad y diversidad cultural, ya sea por medios como el cine o la animación. En Estados Unidos incluso se goza de un bono y subsidio que se le da a aquellas empresas que ayudan a mantener la imagen o superación económica del país, dando reconocimientos e ingresos a aquellos que superan a otras empresas extranjeras y retribuyen a la economía nacional, aunque ojo, el hecho de que reciban dicho beneficio, bono u apoyo no significa que cumplan el pie de la letra con lo pactado. Por poner un ejemplo, muchos creemos que el creador del juego de Abandoned se aprovechó de dichos apoyos para sustentarse una vida, independientemente de que haya o no lanzado un juego. E incluso, si hablamos de Estados Unidos, hubo un problema con Elon Musk, quien recibía subsidios del gobierno pese a ya no necesitarlos claramente. En Prey Derby existe la teoría de que probablemente el canto y baile fue agregado al proyecto para hacerse un incentivo económico extra, pues para algunos resulta extraño que durante el making del juego dichos apartados se desarrollaran y publicitaran por separado, pegándose casi con pegamento al final, y pese a que ello no está mal, tal como llega a decir, pareciera que pusieron el apartado del canto y baile como algo extra. En Japón las idols son sinónimo de cultura y de economía, por lo cual es natural que muchos proyectos menores abarquen dicho ámbito a fin de obtener un ingreso extra por parte del gobierno, lo cual también se rumorea pasó con Zombieland Saga. Todo esto terminó dando pie en que una temporada de 2010 a 2020 muchos animes tenían incorporado con calzado un apartado musical, el cual no parecía necesario. Por esto es que durante una época fue muy común encontrar que en medio de batallas mágicas o encuentros deportivos los personajes cantaran sin razón aparente, ello a fin de cumplir con lo pactado para recibir un subsidio. Se llega a pensar que probablemente el canto y baile existe en Prey Derby solo por el simple hecho de que ello les daría un incentivo o ganancia adicional, aunque cual fuera el caso, la verdad es que eso es un éxito hoy en día. La mecánica de la cola y orejas de las musumes es un mero aditamento a los personajes. Estos están programadas para moverse de manera aleatoria, solo reaccionando específicamente con ciertos gestos o acciones durante cinemáticas específicas. Por esto es que cuando el juego llega a trabarse, lo único que sigue moviéndose en pantalla son dichas extremidades. Si se borran las orejas y la cola de la programación, el juego correrá con normalidad, debido a que son un mero cosmético, y no están vinculadas a las mecánicas, ni funcionamiento del juego. Existe un video de cómo funciona el juego sin las orejas y cola de las musumes, y aunque todo corre bien, la cuestión es que los personajes no se ven del todo bien, ya que los diseños y peinados están diseñados principalmente tomando las orejas como eje estético. Esto que ven en pantalla es la primera figura articulada oficial de Tokai Teyou, lanzada por Bandai, y la cual no se sabe bien si tuvo un diseño original o es un diseño beta que nunca vio la luz. Lo curioso de esta figura es el detalle de las piernas, las cuales se ven extremadamente irreales. Yo acompañado del traje espacial, o mejor dicho especial. Todo esto hace que la figura sea única en su clase, lo cual por cierto en su momento llegó a verse como una atrocidad, ya que no se parecía nada a la Tokai Teyou del anime, pero tras su éxito y un poco después, esta no ha dejado de cotizarse cada vez más, sobre todo porque Bandai ya no hace supuestamente estas figuras. Al mejorarse la relación entre el deporte de la carrera de caballos y el proyecto Mamusume, cada vez hay más presencia de ambos en el campo del otro. Por poner un ejemplo básico, en las competiciones importantes suelen tocarse músicas instrumentales o mejor dicho orquestas de los temas más importantes y sonados de Prey Derby. Incluso mucha de la publicidad actual de la JRA, ya sea para eventos o carreras, se hace con las musumes de Prey Derby. La más reciente es el promocional de Sport City en la Breeders' Cup, y la cual por cierto consiguió más cantidad de likes que las demás publicaciones de la cuenta oficial. Desde un inicio y hasta la fecha, a las musumes se les ha otorgado 2 diseños en la web oficial del proyecto, y aunque algunos han cambiado drásticamente, otros se han conservado. Lo importante es que estos diseños iniciales fueron creados basados en la estética de Granblue Fantasy, IP que claramente tiene un arte similar, y lo cual cobra sentido si retomamos el hecho de que tenían planeado hacer algo semejante a Granblue Fantasy, pero con las musumes. Tras 2023, comenzó una curiosa confrontación y comparación entre dos personajes, Satono Daimon y Minami Kotori, personajes que muchos consideran paralelos por algún motivo, pese a que a mi humilde parecer no tienen más semejanza que la similar paleta de colores. La discusión comenzó con un simple meme o broma de batalla a muerte, o el típico chiste de soy tú pero versión Musume, y aunque esto ya no es tan sonado hoy en día, en su momento se debatió porque ambos personajes son iguales, de maravillosos, estando pegadas a su amiga de la infancia y con un complejo de querer ser especiales. Algo que muy poca gente sabe es que la animación de los caballos es sumamente complicada, no solo en el anime, sino en cualquier medio de animación.
Por esto es que muchas veces estos animales no son enfocados por completo al correr, o simplemente se les hace acercamientos o recortes para no poner el cuerpo entero. Lo más común actualmente es animar a los caballos en 3D, si es que la obra o entretenimiento lo permite, claro, excluyendo las películas con elenco real. Esto mismo fue tomando en consideración para crear a las Musumes, pues técnicamente el proyecto estaba centrado en exponer a los caballos, como figuras deportivas, en todo tipo de medios de entretenimiento desde el inicio. No obstante, se sugiere que luego de encontrarse con el constante problema de animar a tantos caballos y sobre todo compitiendo todos en simultáneo, alguien tuvo la brillante idea de transformarlos en animales antropomórficos, es decir, con rasgos humanos, naciendo así la primera idea de las Musumes. Y aunque no hay bocetos iniciales de momento sobre si siempre se consideraron para el género femenino o iniciaron inclinándose al género masculino, lo importante es que fue el mismo obstáculo para animar y adaptar caballos aquel que generó la idea de las Musumes de hoy en día, ya que probablemente planeaban utilizar figuras más apegadas a la realidad, caballos siendo montados por jockeys. Aunque esto no pudo lograrse y gracias a ello tenemos a las Musumes, quienes guardan todo el detalle en su manera de correr y en algunas ocasiones también usan el 3D cuando pueden muchos personajes corriendo en simultáneo. El correr de una Musume está detalladamente asemejado al equivalente de cómo correría un caballo en la vida real y en la animación. Y como dato extra, JoJo Parte 2 utilizó caballos en 3D durante el enfrentamiento de Joseph y Wham por el mismo impedimento, agregando que actualmente el mayor conflicto que han tenido para animar la séptima parte, Stream Run, reside esencialmente en los caballos y el cuidado de estos, pues por si no lo saben, toda la historia se suscita en una carrera de caballos. Actualmente Uma Musume cuenta con 9 antologías, dibujadas por diferentes autores de renombre según la publicidad, participando entre ellos el grupo Club y el autor de Call of the Night, Hotoyama, además de otros artistas que han trabajado en las antologías de Made in Abyss, Love Live, Lucky Stars, Loves to You, Wish for Me a Love Song, etc. E incluso Pop Team Epic, lo cual volvió canónico a las Musumes con estos diseños. El caso de Uma Musume es un poco más especial porque aquí existen tanta participación de otros autores y artistas que no todo se ha podido recopilar en 2 o 3 antologías, dando a entender que ha habido demasiada demanda por participar en dichas colaboraciones, ya que por si no lo saben, las antologías traen máximo 8 o 10 historias cortas de diferentes autores que son fanáticos de la obra en cuestión. En el caso de Pre Derby, cada capítulo tiene una duración de 20 o 30 hojas por artista, lo cual es muy poco común, y a ello le agregamos que todos los que han participado son fanáticos del juego o de las carreras en sí, haciendo regularmente guiños a mecánicas o situaciones de dicho medio. También existe otra variante o división de antología, las no numeradas pero sí enunciadas, siendo estas Friends y Forward, trabajos que también engloban a otro puñado de autores que no querían esperar su turno para aparecer en las antologías numeradas. Al estrenarse el juego de Uma Musume Party Dash, apareció una polémica temporal, debido a que pese al juego recién se había estrenado, a las pocas horas se hizo público que habría otros 2 equipos descargables, lo cual no fue del agrado de todos, iniciando porque hubo quienes consideraban el juego un tanto corto, por lo cual era probable que hubieran podido agregar esos DLC sin necesidad de venderlos aparte. Tal parece que esto se calmó un poco, debido a que en cuestiones económicas, el juego no fue un éxito en ninguna parte del mundo, teniendo meramente en Japón ventas decentes, razón por la cual, a fin de generar más interés, decidieron anunciar a los grupos DLCs, de los cuales no se tenía previo aviso. Actualmente el mayor enigma de las Musumes es su tasa de vida, ya que hasta la fecha en ningún medio se ha mencionado que alguien del elenco falleciera. Y aunque eso claramente es por cuestiones de guión y uso práctico de cada Musume, lo importante de decir es que estas sí que llegan a morir, no son inmortales. De hecho, a esto mismo le hace alusión a Special Week en la primera temporada, referente a su madre que falleció poco después de dar la luz. Aunque el caso más destacable es el de Symbol y Rudolph, quien cuando era pequeña, Tokai Teiyo ya se encontraba cursando su carrera deportiva, y posteriormente cuando esta creció, Rudolph sería ahora la presidenta del consejo estudiantil. Lo raro vendría después, con Kita-san Black uniéndose al canon de los acontecimientos, pero desencajando en el espacio-tiempo de su edad, ya que si bien se puede decir que las Musumes no envejecen tras una edad, o lo llegan a ser muy lento, eso no explicaría por qué personajes como los entrenadores no envejecen pese al notorio pasar de los años. Esto claramente es un error práctico, para no cambiar diseños o hacer modificaciones notorias con cada entrega, así que técnicamente un hechicero lo hizo, ya que si nos ponemos muy estrictos, en el manga Cinderella Grey sí que vemos cómo los entrenadores envejecen con el pasar de los años, siendo ancianos actualmente, y de hecho Yayoi es oficialmente una niña Musume, lo cual trae más incógnitas. El punto es que la edad de las Musumes y su condición es el tema menos trabajado en el proyecto, ya que todos coexisten en simultáneo, a fin de poderse usar en todas sus entregas. Ello, aunque es un problema de guión, la verdad es que solo se omite por fines prácticos, pues al fin y al cabo a nadie le importa tener más Musumes en pantalla.
Durante el desarrollo del juego y los primeros trailers, podemos notar cómo existía una especie de mecánica de colisión durante las carreras entre musumes. Sin embargo, esto fue removido debido a que ello es contemplado como una falta antideportiva en las carreras de caballos reales. Y por supuesto, podría ser una ofensa, ya que pese a existir casos muy sonados de colisiones que definieron una carrera, los desarrolladores pensaron que al final lo mejor sería simplemente poner a las musumes arrebasándose una a la otra. Al mismo tiempo, en dichos trailers se puede notar mucho contenido borrado, del cual también me gustaría hacer un video aparte, pero solo quisiera agregar o enfatizar que había muchas similitudes artísticas con Granblue Fantasy, sobre todo con la interfaz, lo cual podría sugerir que ese equipo sí estuvo muy inmiscuido en este proyecto, tan siquiera en una etapa muy temprana, o artística. Tras finalizar la segunda temporada, comenzó a circular un video curioso de Tokai Teyou cantando la canción de Balin, lo cual fue tomado por cierto por mucha gente. Gente ajena al proyecto, o a Pretty Derby, o que simplemente no vieron el anime, por lo cual decidieron darle una oportunidad a la entrega y ver sus capítulos. Lastimosamente, al momento de llegar a la escena en cuestión, se percataron que todo era falso, sintiéndose medianamente timados. Todo había sido hecho con IA, y para mejor contexto, es que en aquel momento era cuando recién empezaban las modas de las IA en todo el mundo, y a alguien se le hizo buena idea poner a cantar a Tokai Teyou dicha canción. Sinceramente, ese tipo tiene una creatividad de 10.000, pues las cosas no terminarían ahí, sino que después en Oriente se volvería popular a Machiko, voz de Tokai Teyou, cantando incluso la canción de Virtual Insanity. Esto ocurrió al mismo tiempo que pusieron a cantar a Dio Brando canciones mexicanas, de Homero Simpson, La gata bajo la lluvia. Para muchos es fácil definir la campaña más difícil del juego, siendo esta, según los fanáticos y jugadores, el arco del triunfo, pues derrotar a Venus Park en la primera temporada, o mejor dicho primera etapa, y posteriormente a Monju en la carrera final, no es algo sencillo para la mayoría, viéndose completamente derrotados. Pero por otro lado, es muy difícil definir cuál campaña es la mejor, y no porque tengamos que hablar de mecánicas o jugabilidad, sino porque hay un constante debate de que la mejor campaña o escenario es el que tiene la mejor waifu, siendo un debate casual entre cuáles personajes femeninos hacen más ameno cada campaña, Chihapi Mic y su entrenadora, o la trainer déspota con sus dos musumes. Por otro lado tenemos también a la musume Mif con sus sueños frustrados, o la trinidad de Traisen, y ni hablar del dúo deportivo. De hecho, aunque muchos optan por las musumes europeas, hace poco la profesora llegó con su robot para acaparar la atención. Sea cual fuera el caso, pude notar que la campaña menos votada fue el Make New Track, ya que es la que no tiene personajes únicos, solo comentaristas invitados. Desde el lanzamiento del juego, cada cierto tiempo se actualiza una revista digital que habla de todos los acontecimientos importantes y reales que se han suscitado a lo largo de la vida del proyecto, siendo esta reportera en pantalla la encargada de recopilar todo tipo de datos de las musumes, haciéndonos llegar información fidedigna de los servidores del juego. Ello va desde tips para entrenar a determinadas musumes hasta los personajes más utilizados en los eventos en línea, además de siempre ser quien publique los reconocimientos a aquellos entrenadores que ganan determinados eventos. Un fenómeno se suscitó regularmente durante cada emisión de temporada o proyecto animado de Pretty Derby, exceptuando la miniserie, y esto consistió en que los personajes principales fueron eclipsados en popularidad por otros, pese a ser el eje de su temporada. No siempre, pero sí en su mayoría. En el caso de Special Week, se corroboró que la mayoría de los espectadores tuvieron más interés por Seinen Suzuka o Gold Ship, e incluso Daiwa Scarlet o McQueen, dejando atrás a Spechan. Luego en la segunda temporada, mucha más gente prefirió a Mihono Bourbon y Roy Shower sobre McQueen y Tokai Teyou. En la tercera temporada, el caso fue más notorio, con duramente llevándose los reflectores desde el inicio, y siendo de hecho entrevistada y solicitada desde su aparición para ingresar al juego, lo cual técnicamente parece un paralelismo entre nuestra realidad y la de las musumes, pues en su mundo Kita-san sufrió de lo mismo. De hecho, luego sería eclipsada por Satono Daimon y Crown, y finalmente por Cheval Gran y sus hermanas. Pasando a To The Top, muchas más personas prefirieron a Yabe-san y su aptitud de G que a nuestra hermosa NTR. Y finalmente en la película de New Era, Natsume Flame fue mucho más popular que Poké Jungle, sintiendo muchos más empatía por dicho personaje que por la protagonista. Aunque aquí una aclaración, ya que regresando a New Era, Natsume Flame era técnicamente otra protagonista. Y hablando de los animes, aunque sí tuvieron un eclipse en cuanto a popularidad, siempre al final de la temporada, tanto Kita-san como Tokai Teyou lograron alcanzar el pico de aceptación por los momentos más conmovedores que nos pudieron dar en vida, siendo así por supuesto personajes sumamente populares. Así que técnicamente, aunque no siempre fueron populares, estas al final lograron mantener su estándar de protagonista. Aston Machan es la única Musume y personaje del mundo de Uma Musume que es consciente de su realidad, rompiendo constantemente la cuarta pared para conseguir nuestra atención. El motivo de esto no es del todo claro, ya que se sabe que si bien el caballo amaba a las personas y los reflectores, no se sabe por qué se le dio tal característica. Lo más probable fue que no quisieran que se tomara selfies o algo semejante para evitar ser muy similar a Kurren-chan, supuestamente.
Existen todo tipo de mods compatibles con la versión DMM, los cuales pueden modificar desde los colores de las musumes hasta su físico y atuendos. Prácticamente se puede modificar cualquier textura y animación para cambiar el aspecto físico o estético de una musume, y sorprendentemente aún así el juego corre sin problemas. La versión favorita de muchos jugadores es aquel que permite poner a musumes bloqueadas cantando en el escenario, o como personajes de la interfaz de bienvenida. También está ese otro mod que les pone otro tipo de ropa o le agrana los pechos a McQueen. Por supuesto, aunque el juego corre bien con estas modalidades, siempre serás baneado si utilizas una musume modificada en los eventos. Un caso muy sonado en su momento fue el problema de la Musume Gold Ship tras incorporarse el rango U a la categoría de niveles, ya que por un error de cálculo, en cuanto a los cambios y actualizaciones estadísticas, se permitía a la Musume ser técnicamente invencible, pudiendo tener todos los stats al máximo, lo cual permitía a la misma Gold Ship correr en diferentes posiciones. Oficialmente las musumes son chicas caballo, pese a que la palabra caballo tenga un significado diferente en ese mundo. En fin, estas musumes heredaron el alma y pasión de caballos de otros mundos, los cuales adoran correr y obviamente provienen de nuestra realidad. En el universo de Prey Derby, las musumes son otra especie de seres vivos, semejantes a los humanos, que siempre son hembras y han existido desde el inicio del tiempo, desde el inicio del mundo, adorando correr libremente y competir entre ellas. Por lo anterior, podemos deducir que el término yoki no existe en esa realidad, y también que técnicamente las musumes son reencarnaciones de los caballos de nuestro mundo, quienes disfrutaban tanto competir y correr que lograron llegar a otra realidad donde podrían revivir su historia, lo cual, si nos ponemos a pensar, significa que esos caballos que en paz descansen fueron enviados a un isekai en cierta forma. Actualmente, más de la mitad de las musumes que son utilizadas en el proyecto han fallecido en la vida real, y esto durante la vida del mismo proyecto o tiempo atrás, y lastimosamente, ello también se puede atribuir como uno de los mayores factores por los cuales se puede utilizar sus derechos sin tanto problema, ya que los propietarios pueden lucrar nuevamente con una figura que ya hace tiempo no solo no generaba ingresos, sino que estaba olvidada. Un caso es Nice Nature, musume que se volvió incluso más popular y redituable tras la creación de su musume, siendo muy beneficiada con la historia del proyecto. Finalmente, el lema Eclipse First, Rest Nowhere es un dicho popular de la Academia Traisen, y este hace honor y alusión a un caballo de carreras británico llamado Eclipse, el cual permaneció invicto durante toda su vida, y es una leyenda e inspiración dentro del deporte. Perdón por interrumpir el video abruptamente, la verdad es que no solo borré mucho contenido del que había puesto en este video, borré muchas curiosidades como los papeles de algunos entrenadores o también la división o la organización de Traisen, los papeles que juegan Tazuna y Yayoi, pero el punto es de que estaba terminando el video, después de editarlo por primera vez, me di cuenta que quedan muchas curiosidades que encontré posteriormente y decidí agregarlas para no dejarlas fuera obviamente, y también porque fueron de mi interés, fueron cosas que en verdad me hubiera gustado que hubiera sabido antes de hacer el video, pero algunas también las encontré mucho después, sobre todo las que verán de Admire Vega, son cosas que ocurrieron después de que yo tenía el guión. En fin, seguimos. En su traje de porrista, el busto de Nice Nature se ve más chico según los fanáticos, y ello no se sabe si es completamente cierto o es simplemente un delirio de los que creen que no se le hace justicia al personaje. Esto nace en base a las comparativas que se han hecho en cuanto a los modelos 3D de sus demás atuendos y tarjetas de apoyo. Al lanzarse en China el juego para teléfono, este fue suspendido por un breve periodo de tiempo, unos cuantos días. Ello se debió a que en China hay una política de no utilizar cosméticos o estéticas que coloquen partes de animales en los personajes humanos. Técnicamente no permiten personajes antropomórficos con rasgos o partes animales, lo cual claramente es el mayor atractivo del juego, o mejor dicho los personajes. Por esta razón, se llegaba a creer que el juego sería censurado de alguna forma, pero esto al fin de cuentas no pasó, y simplemente que detalles menores como la chaqueta de Top Gun serían modificadas para la versión china. Durante todas las temporadas del anime, se puede notar la presencia de Hishi Amazon en la pista de entrenamiento. En la primera ocasión, esta aparecía sosteniendo el cartel de meta, pero en las otras dos, simplemente esta está como un cartel enorme. A ciencia cierta no se sabe exactamente el porqué de esto. Algunos lo atribuyen a que ella es la encargada del dormitorio del cual pertenecen las musumes de temporada. No obstante, hay quienes piensan que tiene un significado más histórico, creyendo que ello refleja el momento en que la musume aún estaba viva en la vida real, o activa en su carrera deportiva, ya que recordemos, esta musume proviene de un caballo de carreras que realmente pasó a mejor vida durante el transcurso del proyecto. Y bueno, situaciones como estas se pueden respaldar con otros detalles, como el caso de Mayano Top Gun, que en la segunda temporada se la pasaba dormida en todos los capítulos, sin interactuar con Toka y Teyo, debido a los tiempos históricos de cada caballo. Hace poco, en noviembre de 2024, se celebró la Breeders' Cup, donde Sea Games con Uma Musume participaron en muchos de los arreglos y recepciones del evento, poniendo propaganda del proyecto y la empresa en varios carteles, lo cual despertó el interés de mucho público extranjero que desconocía a Uma Musume. Esto mismo logró disparar exponencialmente la popularidad de Spoiler City, Musume que apareció en el promocional oficial para el evento.
tras la transmisión del Twinkle Series de noviembre, se hizo viral un dato muy curioso, y ello fue el hecho de que Almire Vega se parecía a un personaje de Dragon Quest 3 para ser precisos, el cual se llama Gadabout, o como se pronuncia. Sé que en pantalla ahora mismo el parecido no es tan notorio, sin embargo tras lanzarse el remaster de dicho juego, se dio una función para personalizar más a los personajes, y cuando se ponía un patrón específico como cola de caballo y cabello castaño, el personaje parecía mucho a Almire Vega de espaldas, tal como pueden apreciar ahora mismo. Esto causó que comentaran varios hartos subidos y no de tono de dicho personaje. Incluso pusieron a Kurren-chan como la maga. Maru Sensui es la Musume más longeva del proyecto en cuestión de la época, ya que esta misma data de los 80, y por ello en los episodios de Umayuru de Tokyo Drift, la misma se muestra utilizando un atuendo y objetos de la década, pues tal como mostró Yakuza 0, las mujeres de aquellos clubes nocturnos en aquel entonces utilizaban los atuendos de la canción Endless Beat y bailaban con un abanico muy llamativo, mismo que utiliza la Musume en todo el capítulo. De igual forma, esta Musume es quien más descendencia tiene en todo el proyecto, o que está más relacionada por sangre con otros personajes, ya que esta tiene entre sus descendientes a Special Week, Rai Shower, Winning Ticket, Mejiro Break y Sakura Shionoo, entre otros. Finalmente, Lin, la seiyū de la Musume, se metió mucho en el medio de las carreras de caballo, tras su participación en Uma Musume, siendo una fanática actualmente activa y que abrió un canal de YouTube donde podías ver diferentes tipos de datos y entrevistas, todas informativas, del medio. Existe una incógnita que intriga e impide dormir a los fanáticos por la noche, y ello es el detalle de los atuendos de algunas musumes, los cuales son tirantes que sugieren sobresalir de su ropa interior, siendo estos presumiblemente ropa interior erótica, o tangas en español. No todas las musumes tienen este detalle, pero los que sí, han hecho sospechar a los fanáticos si tienen o no ropa interior erótica, debajo de sus atuendos, ya que personajes de otras obras o proyectos que tienen ese mismo detalle en la ropa, como Shimakasa de Kankole, oficialmente sí que la usan. Existe un fuerte rumor que apareció este año, uno que relata personas que se vieron amenazadas o extorsionadas por yakuzas, esto por lucrar con las musumes, ya fuese con material subido de tono o distribuyendo mercancía no oficial del proyecto, utilizando inclusive las IAs. Ello es un tema que incluso tiene videos hablados por otros usuarios, así como tweets que relatan experiencias personales supuestamente verídicas. Como sea, esto es un caso similar a lo ocurrido con los inicios de Nintendo, quienes tenían tratos con la yakuza por los juegos de azar con las cartas. Finalmente, terminaré el video con decir que aún hay muchas, pero muchas curiosidades que no abarqué. Pienso que el video podría durar el doble, si es que hubiera abarcado toda la información que encontré después, ya que para finalizar, hay muchos pequeños detalles que hacen un poquito más ameno la entrega de Uma Musume, mejor dicho los personajes. Hablando de Vodka y de Scarlet, puedo encontrar que hay muchas, pero muchas referencias a su rivalidad histórica. Por poner un ejemplo, Vodka es 2 centímetros más grande que Scarlet, debido a que fueron 2 centímetros los que definieron una victoria sobre esta, es decir, la Musume simplemente ganó por 2 centímetros de diferencia, y esos 2 centímetros se vieron reflejados en Uma Musume con la estatura de Vodka, quien supera con dichos 2 centímetros a Scarlet. Del mismo modo, estos personajes siempre van a juego, tanto en sus poses de miniatura como en sus atuendos, donde si bien en pantalla pueden notar cómo en sus trajes predilectos hacen los mismos gestos, e incluso en sus trajes alternativos repiten el mismo patrón, por supuesto de una manera un poco, no sé si decir contraria o paralela, donde simplemente cambian el lado o ángulo en que hacen la pose. Datos como estos son muy pero que muy comunes en todo Pretty Derby. Hay demasiados pero demasiados datos y curiosidades que engloban a las musumes, pero eso la verdad tal vez y solo tal vez hable en otro video. No lo sé porque son muchos datos que en verdad quería abarcar y al final ya no quería que esto durara más de lo necesario. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Antes que nada, gracias por llegar hasta aquí, si es que llegaron hasta aquí. La verdad, he estado muy feliz jugando Yakuza. He estado acabando todas las entregas al 100% con el platino y todo ello. Y apenas terminé la segunda entrega al 100%. Empezaré a jugar Yakuza 3 para entender los memes de esa entrega. Para mí, siempre me gusta reiterar que para mí hacer videos es un hobby, pero me disfruto mucho haciendo esto. También me lamento un poco porque realmente este video ya estaba desde antes de noviembre, estaba como por octubre. No, estaba un poco después, unos 2-3 días después de que se incorporó el escenario de la científica. Pero tuve complicaciones para renderizar el video. Siempre que llegaba al 73% se trababa y cosas parecido. Me salió un anuncio que decía no encontrar el archivo o algo similar. Al fin de cuentas terminé partiendo el video y me las ingenié para hacer todo esto así. Y aun cuando terminé la semana pasada, pues me encontré más información relevante. Pero como por estas fechas estoy incluso más ocupado de lo normal, decidí solo agregar unos cuantos datos extra que pues me llamaron mucha atención y dejar el video así como está. Así que de antemano, nuevamente muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta la próxima.